de la exposición del Evangelio de Mateo, después de haber hecho varios paréntesis. Después de haber hecho varios paréntesis en este libro que ya nos tomamos año y medio, 2 años, y bueno, todavía estamos apenas a la mitad del Evangelio de Mateo. Pero espero que mantengan un panorama general del Evangelio de Mateo para que usted entienda cuál fue el propósito de este libro. Le decía cuando estábamos iniciando el Evangelio de Mateo que Mateo, como la mayoría de las cartas o la mayoría de los libros, está estructurado de manera que se pudiera hacer la lectura en un año. O sea que cuando Mateo escribió este Evangelio tenía como propósito que la iglesia lo leyera y precisamente lo alcanzara a leer en el transcurso de un año y pudieran tener un conocimiento más acerca, o mejor, claro, acerca de Jesús. Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 38 hasta el versículo 50, pero solamente vamos a leer del versículo 38 hasta el verso 42. Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículos 38 al 42. Hacemos la lectura alternada. Verso 38. Entonces algunos de los escribas y fariseos le replicaron diciendo: Maestro, deseamos ver una señal de parte tuya. Porque exactamente como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. La reina del sur será levantada en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí algo más que Salomón en este lugar. Muy bien, el tema que quiero compartir con ustedes en esta tarde es la generación perversa. Y quiero que usted note cómo, hermanos, creo que el hombre, con el simple uso de su capacidad intelectual, no reconocería a Dios, aunque, como dice un dicho nuestro, aunque lo tuviera frente a sus narices. Con el simple intelecto, con el simple razonamiento, es imposible conocer a Dios. Hay una proposición que me parece surge de este texto, y es que la incredulidad no es no creer en Dios. Incredulidad no es no creer en Dios, sino más bien no creer en Él tal como se ha revelado en Cristo. ¿Qué es incredulidad? Incredulidad no es simplemente no creer en Dios. Mucha gente cree en Dios, pero la verdadera incredulidad se hace evidente cuando el hombre rechaza el testimonio que Dios ha dado para darse a conocer. Entonces nos enfrentamos con la cruda realidad del hombre. El hombre es incrédulo por naturaleza. El evangelista nos está relatando la historia de este enfrentamiento que Jesús tiene con los fariseos, y que no ha sido casual, sino que ha sido el pan diario para Jesús durante los 3 años de su ministerio. Se ha enfrentado, ha sido perseguido, ha sido acosado por los fariseos, ha sido cuestionado, ha sido insultado, ha sido puesto a prueba, y ellos han ido detrás de Jesús en donde quiera que Él ha estado, y le han buscado la forma de demostrar que Jesús no es quien dice ser. Y
nos encontramos con el clímax de esta lucha, con el clímax de esta rebelión. Ellos se han atrevido incluso a decir que los milagros que Jesús hace, los hace con el poder de Satanás, atribuyendo al Espíritu Santo de Dios, o más bien haciendo que el Espíritu Santo sea el espíritu de Satanás. Han llegado ya al clímax de su rebelión, han llegado ya al punto que demuestra cuál es la condición, el carácter y el corazón de esta gente educada en el pueblo de Israel, de estos maestros de la ley. Un capítulo atrás, en el capítulo 11, el Señor Jesucristo había hecho una oración de agradecimiento al Señor y al Padre, y había alabado al Padre con estas palabras. Padre, en el verso 25, el Señor Jesús alaba al Padre y le dice: Padre, te alabo, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Todas las cosas, sí, Padre, dice el 26, sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Nadie conoce plenamente al Hijo sino el Padre, y nadie conoce plenamente al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Así que en esta oración de alabanza, de gratitud, el Señor Jesús dice que el único que conoce verdaderamente a Dios, ¿quién cree que es? Dios mismo. El único que conoce verdaderamente a Dios es Dios mismo. Y aparte de este ser, de Dios que se conoce perfecta y totalmente a sí mismo, nadie puede conocer a Dios de la misma manera en que Dios se conoce a sí mismo. Nadie, absolutamente nadie. Y la única forma de conocer a Dios no es por el uso o la intención de nuestro intelecto, por el uso de nuestro razonamiento. La única manera de conocer a Dios es que el Padre quiera revelarse al hombre, y lo ha hecho a través de la persona de Jesucristo. Es la única forma de conocer plenamente a Dios. Y aquí nos encontramos con maestros de la ley que son demasiado orgullosos y que ellos piensan que en todo su conocimiento ellos son los únicos que conocen a Dios, que ellos tienen las credenciales, que ellos realmente saben quién es Dios y cómo es Dios, y que ellos son los únicos que pueden darlo a conocer a la gente. Ellos muestran el orgullo que hay en sus corazones. Ellos pensaban que conocían perfectamente a Dios. Y lo más irónico de todo esto es que cuando lo tuvieron frente a ellos, estos maestros de la ley, estos que presumían de ese conocimiento, que decían que conocían perfectamente a Dios, cuando lo tuvieron de frente, fueron incapaces de reconocerlo. De ahí que el apóstol Pablo, más adelante en la carta que escribe a los Corintios, dice que el hombre natural no puede discernir las cosas espirituales, porque las cosas espirituales han de ser discernidas o entendidas solamente por los espirituales. Déjenme hacerle una pregunta: ¿a dónde usted va cuando quiere conocer a Dios? Cuando quiere saber más acerca de Dios. No hay otro lugar. No hay otro lugar donde nosotros podamos conocer mejor a Dios. Ahora, quisiera que, regresando al verso 38, usted se diera cuenta cuál es la evidencia de esta generación con la que Jesús está hablando, y que en el verso 40, en el verso 39, el Señor Jesús califica a esa generación como una generación malvada y perversa y adúltera. Los califica con estas dos palabras, con esos dos adjetivos: perversos y adúlteros, malvados y adúlteros. ¿Por qué? Recuerden que se ha desarrollado una controversia entre si lo que Jesús está haciendo, lo está haciendo con el poder de Satanás o con el poder del Padre. Se desata una controversia entre los fariseos y Jesús. Ellos argumentan una cosa, Jesús les responde: si entonces Satanás echa fuera a Satanás, ¿con qué poder sus hijos echaron fuera demonios? Algo a lo que ellos ya no pueden responder, porque si
respondían con el Espíritu de Dios, entonces Jesús les diría, entonces ¿por qué ustedes dicen que yo no es con el Espíritu de Dios que hago estos milagros? Ahora, ellos mismos se habían condenado porque al decir que Jesús echaba fuera a los demonios con el poder de Satanás, estaban diciendo que eso hacían exactamente sus hijos, es decir, sus discípulos, sus aprendices. Ellos mismos se estaban condenando. Cualquiera que fuera la respuesta que dieran a esta controversia, ya se estaban condenando. Por eso Jesús les dice, cuidado con lo que dicen, porque serás juzgado por tus palabras. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El Señor Jesucristo nos enseña eso. Y en medio de esta controversia, los fariseos, una vez que se ven acorralados, esta controversia pudo durar varios días, varias semanas. No es necesariamente que todo esto sucedió en el mismo día, pero en medio de esta controversia que se extendió por días o por semanas tal vez, los fariseos, al no tener la manera de responder a los argumentos de Jesús, hacen vienen con un reclamo, con una petición a Jesús que para ellos es una prueba contundente de si Jesús es o no es quien dice ser. Y ellos dicen, maestro, deseamos ver una señal contundente. Más adelante, en el capítulo 16, ellos pedirán también una señal del cielo. Así que ellos están diciendo, maestro, has hablado mucho, has dicho mucho. Probablemente si ubicamos esta historia ya cerca del final, en la última etapa del ministerio de Jesús, a 3 años de su ministerio, así que ellos estaban pensando algo así como, bueno, te hemos escuchado hablar durante 3 años, has dicho, has hablado, porque recuerden que ellos no aceptaban las cosas que Jesús había hecho. Así que ellos podían estar pensando, te hemos escuchado hablar mucho tiempo, pero danos una evidencia clara de que eres quien dices ser. Danos una señal inconfundible de que tú eres quien dices ser. Danos una señal inconfundible. Y podría estar en la mente de ellos porque en algún momento también se lo piden. Cuando ellos querían pan, ellos dijeron, Moisés hizo caer maná del cielo, así que ellos podían tener algo así en mente. Moisés partió el mar rojo en 2, hizo caer maná del cielo. Josué hizo cruzar al pueblo, que hizo que el pueblo cruzara el río Jordán, y al sonido de las trompetas cayeron los muros de Jericó. Josué detuvo el sol para que se encendiera la batalla y pudiera ser ganada. En otras palabras, estaban cuestionando a Jesús y le estaban diciendo, estos hombres hicieron cosas claras que demostraban quiénes eran. ¿Qué has hecho tú? ¿Qué es lo que tú has hecho? Danos una señal clara. Ahora, quiero que piensen esto, porque ellos estaban menospreciando esos 3 años de actividad tan clara y contundente que daba a demostrar que Jesús es quien decía ser. Y no solamente los 3 años. Cuando se anuncia el nacimiento de Jesucristo, el propio Mateo lo anuncia con estas palabras. Por ejemplo, Mateo capítulo 1, verso 18. Ahora bien, el nacimiento de Jesús fue así: estando desposada su madre María con José, antes que se juntaran, fue hallada encinta de Espíritu Santo. Y luego, en el capítulo 2, por ejemplo, encontramos en el versículo 5, después de que los maestros de la ley, los sacerdotes y los escribas dicen dónde ha de nacer el Cristo, en el versículo 5 encontramos estas palabras. Ellos dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: cuando el Mesías venga, tiene que nacer en esta ciudad, tiene que nacer en Belén. Y vamos viendo, hermanos, con el transcurso de la enseñanza de Mateo en su evangelio,
cómo va presentando pruebas claras de que Jesús tiene que ser sin duda el Mesías, porque Él ha cumplido con lo que dice el Antiguo Testamento respecto a Él. Así que tenemos desde su concepción, su nacimiento, su crecimiento, tenemos pruebas contundentes de que Jesús es quien dice ser. Cuando comienza su ministerio, nuevamente notamos que el apóstol Mateo, que Leví, nuevamente hace una referencia de las acciones de Jesús con lo que dice el Antiguo Testamento. Las sanidades de Jesús eran el resultado de lo que el Antiguo Testamento decía, sobre todo el profeta Isaías. Lo que está diciendo Mateo es muy claro. Jesús tiene que ser quien dice ser. Pero ¿sabe qué dicen los fariseos? Danos una señal. Es como si ellos estuvieran diciendo, como si ellos vivieran en nuestra época y sacaran estadísticas, probabilidades. Bueno, hay mucha gente que puede cumplir o hacer lo que tú estás haciendo. De hecho, ellos podían decir, entre nuestros hijos ha habido gente que ha expulsado demonios. Es decir, para los ojos de ellos, realmente Jesús no estaba haciendo nada extraordinario. Había judíos que practicaban el exorcismo. Había judíos que practicaban sanidades. Si eran reales o no, era muy conocido en tiempos de Jesús hombres que tenían el poder de sanar y el poder de exorcizar. Así que para ellos esto era simplemente algo que hacía, si no la mayoría, un reducido grupo de personas en el pueblo de Israel. Y ellos cuestionan a Jesús: danos una señal clara de que tú eres quien dices ser. Al punto, hermanos, entendemos entonces que cuando nosotros vamos a la palabra de Dios con nada más que nuestro simple entendimiento, las pruebas que encontramos aquí no son contundentes para creer en Dios. Nos parecen buenas acciones, nos parecen, le decía hace rato respecto a este escritor español. Él decía, hay pasajes en la Biblia que son genuinos y otros que no son genuinos. ¿Sobre la base de qué hace esta afirmación? Él dice que sobre la base de un exhaustivo estudio. Él ha llegado a la conclusión de que hay pasajes en la Biblia que no son genuinos. Aunque hay pasajes que sí son genuinos, dice él. Y no le estoy hablando de una persona que no tenga una capacidad intelectual buena, es un buen pensador, es un gran pensador, conoce griego, conoce hebreo, sabe alemán, sabe no sé cuántos idiomas, ha tenido en sus manos manuscritos antiguos de la Biblia, y aún así no puede ver a Cristo en la Escritura. Sí, sobre todo porque ellos dicen que están viendo la historia con objetividad. Y desde luego presentan argumentos históricos. Pero la historia tiene su historia, es decir, la historia también necesita ser interpretada. Y en el interpretar, la historia también cambia. ¿Sí? Entonces, es importante que entendamos, hermanos, que la única forma en que podemos llegar a conocer plenamente a Dios es conociendo a Jesús. Y no podemos nos encontramos como que en un círculo, porque no hay otra manera de conocer a Dios si no es a través de Jesús. Pero usted nunca llegará a conocer a Jesús si Dios no le lleva a Él. Y eso es lo que nos choca, eso es lo que nos molesta, eso es lo que nos irrita, eso es lo que molesta al ser humano, el entender que para conocer a Dios
se necesita algo más que la capacidad humana. Y yo quiero que entienda algo, porque esto no es lo mismo a decir, como muchos dicen, incluido el escritor que le he citado, que son asuntos de fe. Él usa este término como muchos otros. Hay gente que piensa de esta manera. Hay cosas que en la Biblia no pueden ser probadas, porque son asuntos de fe. O sea, están diciendo, para tener fe, debe ser tonto en algunas cosas. O la gente cree que si no lo veo, no lo siento, no creo en él. Tiene una perspectiva, no me lo comprueban o no lo vi, no lo creo. Y ellos empiezan a no creer en Dios. Sí. Sí, y los asuntos de fe se relegan a situaciones que no pueden ser probadas y que tú tienes que creerlas porque debes creerlas. Y tienes que apagar tu cerebro para poder creerlas, porque si eres una persona razonable, si eres una persona racional, nunca las vas a creer. Todo lo contrario, lo que la Escritura nos enseña no es que debes apagar tu cerebro, sino que más bien debe ser dirigido por el Espíritu Santo para que entonces puedas entender lo que ha sido revelado. No apagar el cerebro, sino ponerlo en las manos de aquel que puede hacerte entender lo que por capacidad propia es imposible. Ahora, ¿con cuánta gente, hermanos, al igual que los fariseos, nos encontramos nosotros con gente que piensa de la misma manera? Yo voy a creer en Dios cuando sucede algo espectacular, y entonces yo voy a decir, es Dios. Por ejemplo, si hay un terremoto, yo no puedo decir que es Dios. Eso fue la madre naturaleza. No, fue la madre naturaleza, no fue Dios. Si hay una inundación, no, eso no tiene nada que ver con Dios. Eso es porque nosotros hemos construido mal, hemos construido donde no debemos, hacemos esto, hacemos lo otro. Eso es más de nosotros que de Dios. Pero yo voy a creer en Dios cuando vea algo sorprendente. ¿Sabe? Aunque lo vamos a ver más adelante, la respuesta de Jesús es: no tendrán ninguna señal, más que la señal de Jonás. Y sabe que mucho del cristianismo en la actualidad se está dedicando a satisfacer la necesidad de una generación perversa y adúltera, que dice: para que yo pueda creer en Jesús tengo que ver algo espectacular y saber que realmente Él existe. Y de repente, si se anuncia en una iglesia que fulano de tal murió y Jesús le habló, que tuvo un sueño y Jesús le habló, y este domingo va a estar en la iglesia fulana de tal, la gente se reúne ahí porque para ellos eso es algo extraordinario, eso es algo fantástico. O si en la iglesia fulana de tal, mientras estaba cantando, cayó aceite y las manos se llenaron de aceite, eso no tiene que ver con que te pasaste de crema, eso es un milagro sobrenatural. Y entonces la gente sale diciendo: no, Jesús estuvo ahí porque estábamos cantando y nuestras manos se llenaron de aceite, se llenaron de grasa. ¿No se dan cuenta que estaban agarrando la mano de la otra persona, sudaron y le atribuyen a algo milagroso? Lo que, hermanos, mi punto es que muchas personas demuestran su incredulidad esperando algo espectacular de parte de Dios, y ahí revelan su incredulidad. Por eso la proposición, la incredulidad no es no creer en Dios. Estos fariseos creían en Dios, a quien no podían aceptar. ¿A quién era? A Jesús. Ellos creían en Dios. Entonces la incredulidad no tiene que ver con negar la existencia de Dios. Mucha gente cree en Dios, pero lo que no pueden aceptar es que Jesús sea quien dice ser. Eso es lo que no pueden aceptar. No pueden aceptar el testimonio claro de las Escrituras. Eso es lo que ellos rechazan, aunque dicen: yo creo en Dios. Creo en Dios. Pero no pueden creer en Jesucristo. No pueden aceptarlo. Si creen en Jesús o creen en Él,
como un simple profeta o creen en Él como un gran luchador social, porque ahora la imagen de Jesús que se está volviendo popular es la imagen del luchador social, del Chávez, del Andrés Manuel, es ese tipo de Jesús, un luchador social, pero ellos no pueden creer que Él sea el Salvador del mundo. Ellos no pueden aceptar eso. Y aquí tenemos a una generación perversa, a una generación malvada, que no está dudando de la existencia de Dios, pero que tampoco puede aceptar el testimonio de Jesucristo. Tenemos a esta generación que rechaza las obras, las acciones tan claras de Jesús. En el libro de Hechos, en el capítulo 2, versículo 22, tenemos en el primer discurso de Pedro una clara referencia a la vida de Jesucristo. Hechos capítulo 2, versículo 22. Si alguno de ustedes lo tiene, puede darle lectura, por favor. Gracias. Observen las palabras que usa el apóstol Pedro. Señales, milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes. Ustedes los vieron, ustedes los conocen. Y Dios usó a Cristo para hacer esos milagros, esas señales, esos prodigios que ustedes bien saben. ¿Cómo es que hay un grupo de fariseos que dicen, queremos señal? ¿Cómo es que hay un grupo de personas que dicen, nosotros no hemos visto nada? Nosotros te hemos oído, te hemos escuchado, pero nosotros no hemos visto nada claro. Como casi estaban diciendo, como a veces nosotros decimos, ya hasta se me olvidó cómo decimos, menos palabras y más acción, algo así, ¿no? O como en el sentido negativo, mucho ruido y pocas nueces. Estaban acusando a Jesús de eso. Haces mucho ruido, pero no vemos que hagas algo que realmente nos diga que tú eres quien dices ser. Y Pedro les dice, en aquel primer sermón que él habla delante de esa multitud, Dios hizo milagros, señales y prodigios a través de Cristo, y ustedes las saben, ustedes las vieron, ustedes las conocen. ¿Cómo es que piden más milagros? ¿Cómo es que piden más señales? Aquí tenemos, hermanos, la evidencia clara, la expresión clara de lo que es el hombre sin la iluminación divina. El hombre sin la intervención de Dios es tonto, es torpe, no puede ver a Dios aun cuando esté frente a Él, no puede percibirlo. Todo lo que observa no tiene sentido. Todo lo que ve no tiene sentido. Ahora, a esto el Señor les responde, mire, ellos se presentan con una actitud aparentemente amable, muy educados, muy respetuosos. Maestro, deseamos ver una señal de parte tuya. En otras palabras, de verdad, maestro, queremos creer en ti, pero tú no haces nada para ayudar a esta fe que tenemos. De verdad quiero creer en ti. ¿No les suena cierto tipo de gente? Yo de verdad creía en Dios, pero si hiciera algo para que crea en Él. Gente que dice, esto me suena al argumento de muchas personas. No, yo sí estoy buscando a Dios. Estoy buscando a Dios. Estos fariseos estaban diciendo algo así. De verdad nosotros estamos buscando al Mesías. Queremos que tú seas el Mesías. Ayúdanos. Haz algo milagroso y nosotros mismos le vamos a decir a esta gente, este es el Mesías. Pero haz algo. Tenemos muchas ganas de creer en ti. Ahí está, hermanos, la clara muestra de lo que es el corazón incrédulo. Y Jesús califica a esta gente. Observe lo que dice el verso 39. Jesús lo revela claramente lo que hay en el corazón de esta gente. Verso 39. Jesús les responde: una generación malvada y adúltera está buscando una señal milagrosa, pero no le será dada otra señal que la señal del profeta Jonás. ¿Qué es lo que hace? ¿En qué gasta su tiempo una generación perversa
que no quiere servir a Dios. Buscan señales. Jesús le está diciendo, ustedes, miren, ellos se acercan con una actitud que tratan de disfrazar, pero Jesús no les dice, ay, pobrecitos de ustedes, no entienden, los voy a ayudar a entender. Les dice perversos, malvados, adúlteros. ¿Por qué adúlteros? El Antiguo Testamento nos habla mucho de esto. Por ejemplo, en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 3, tenemos, hermanos, un mensaje del profeta Jeremías, si usted quiere, burdo, cruel, pero que revela muy bien la conducta de un pueblo que fue llamado a conocer a Dios y que no quiso conocer. Jeremías capítulo 3, versículo 1 en adelante, suele decirse, si un hombre repudia a su mujer y ella se va de él y llega a ser de otro hombre, ¿volverá él de nuevo a ella? ¿No quedará esa tierra del todo mancillada? Está hablando de la relación entre Israel y Dios a través de la relación del hombre y la mujer. Si un hombre se divorcia de su mujer y su mujer se va y esa mujer se casa con otro hombre, ella no puede volver con su primer esposo porque eso es una abominación, dice la ley, y aquí lo aplica el profeta Jeremías a la relación del pueblo con Dios. Y luego dice en esta aplicación, y tú, Dios hablando al profeta Jeremías a la nación de Israel, tú, Israel es ese tú, que has fornicado con muchos amantes, volverás a mí, dice el Señor. Alza tus ojos a los cerros desolados y mira, ¿dónde no has sido gozada? El lenguaje es cruel, pero es lo que estaba haciendo Israel en contra de Dios. ¿Dónde no ha sido gozada? ¿Dónde no ha sido tomada? Como un beduino en el desierto, te sientas en los caminos a disposición y tus infames fornicaciones han mancillado la tierra. Dios le está diciendo a la nación de Israel a través del profeta Jeremías, te has apartado de mí, como una mujer, te has acostado con tus amantes, tú has ido detrás de dioses ajenos, de dioses extraños. Y luego dice en el versículo 3, los aguaceros eran retenidos, las lluvias tardías no venían, y tú, ramera descarada, te negabas a avergonzarte. Dios le está diciendo, yo te castigué a ti, no mandé la lluvia temprana ni la lluvia tardía, retuve tus bendiciones y tú no te arrepentiste. El lenguaje es cruel, hermanos. Pero lo que aquí tenemos, hermanos, en esta demanda, en esta acusación que Dios hace en contra de la nación de Israel a través del profeta Jeremías, es lo mismo que el Señor Jesús le está diciendo a esa nación. Yo soy tu esposo, estoy frente a ti y tú, adúltera nación, no me recibes. ¿Por qué? En otras palabras, lo que el Señor le está diciendo a la nación de Israel y a sus maestros es lo siguiente: ustedes se niegan a creer en mí porque su corazón ya está dado a otros dioses. ¿Cuál es la razón, hermanos, porque el hombre se niega a creer en Jesús? No porque falten evidencias. No porque falten evidencias. No porque la Biblia no sea un libro históricamente que pueda ser probado en su veracidad histórica. No porque no hay evidencias de que Dios es real, de que Cristo fue un personaje real, de que Jesús fue el verbo hecho carne. No, la razón por la que el hombre se niega a creer en Dios es porque es un ser idólatra, despreciable y adúltero, cuyo corazón suele ir en pos de otros dioses. No porque haya falta de evidencias en la Escritura acerca de Jesucristo. Y Jesús condena y Jesús acusa abiertamente a esa generación, y sus palabras siguen haciendo eco en nuestro tiempo. Y les dice: la razón por la que ustedes no quieren creer en mí, la razón por la que ustedes no aceptan mi testimonio, es porque ustedes van detrás de otros dioses. Ellos se habían casado con Roma, ¿cómo iban a aceptar a su Mesías?
¿Y cuánta gente, hermanos? Lo terrible no es ver que gente que no es creyente no acepta el testimonio de las Escrituras. Lo terrible es ver cuando nuestros hijos que han crecido en la iglesia, en la fe cristiana, que han sido adoctrinados, que han sido enseñados, llegan a un punto de decir, es que yo no veo evidencias de que Dios sea real. Eso es lo terrible. Lo terrible no es encontrarnos con agnósticos, gnósticos, místicos, toda esta clase de hitos que hay, sino es encontrarnos con gente, con hijos que han crecido en la iglesia, que han sido enseñados, que han sido adoctrinados y que llegan a la conclusión de, a mí me parece que Dios es una buena razón psicológica para no ser desahuciados, pero algo así como que sea real, no lo creo. Porque al final de cuentas Jesús no está acusando a los romanos, ellos son paganos. Al final de cuentas Jesús no está acusando a los griegos, ellos no han recibido promesas de salvación, está acusando al pueblo que había recibido la promesa del Mesías. Ese pueblo fue incapaz de reconocerlo. Eso es lo más terrible cuando en el seno del pueblo del Señor se levanta una generación perversa y adúltera que va detrás de otros dioses cuyos padres no han servido. Dioses que no fueron enseñados en la iglesia. Le decía, me parece que el domingo pasado, conozco a personas, hoy adultos, que crecieron en iglesias cristianas que hoy celebran a la Virgen. Dioses que no les enseñaron sus padres. Dioses que no aprendieron a reverenciar, que no aprendieron a servir. Hoy, estando niños, aprendían la Biblia, leían la Biblia, oraban, y hoy siendo adultos se inclinan delante de dioses ajenos. Eso es terrible. Nos habla de una generación perversa que no ha conocido a su Mesías, aun cuando su Mesías se ha revelado claramente a su pueblo. Eso es lo más terrible. La idolatría de nuestro país no debe espantarnos. Antes de que llegaran los españoles, que era nuestro país, idólatra. No, la idolatría de nuestro país no debe espantarnos la idolatría de un pueblo que debiendo conocer a su Dios, no lo conoce. Eso es lo que debe espantarnos, lo que debe asustarnos. Cuando el pueblo que debe conocer a su Dios es incapaz de conocerlo, incapaz de entenderlo, incapaz de comprenderlo, y que cuando, si usted se da cuenta, la fe no es el resultado de un evento espectacular. Esta gente estaba diciendo a Jesús, nosotros vamos a tener fe si tú haces algo espectacular, pero Jesús les dice, no van a tener más señal que la señal de Jonás, y más adelante lo voy a explicar, pero yo quiero que entienda algo. La fe no es el resultado de un evento espectacular. Es decir, no necesita pasar algo excepcional para que nosotros digamos, ahora creo en Dios. De repente, hermanos, sucede como en las redes sociales que publican así algo extraordinario, como, no sé, hace un buen tiempo, hace varios años atrás, alguien me enviaba un video, un correo donde venía la historia de, yo no sé si es real o no, porque después de eso lo leí con hombre, con mujer, de tal edad, me parece más algo mítico. Pero para quien me lo enviaba, eso era una evidencia contundente de que Dios sí existe. Y decía algo así como que un hijo salió de su casa sin permiso, su papá le dijo que no fuera, y el hijo se negó, y cuando los amigos llegaron, el papá le dijo, hijo, que Dios te acompañe, y el hijo se burló y le dijo, pues solo en el maletero porque aquí ya no cabe, y de repente el coche chocó y todos se murieron, pero el maletero del coche quedó intacto, y dicen, Dios es real. Bueno, ¿no has leído la Biblia? ¿Necesitas algo así para decir Dios es real? Pero ese es el tipo de fe que se fomenta en las redes
sociales que se fomenta en el cristianismo, que no entiende que la mayor evidencia de que Dios existe está aquí en Cristo Jesús y no en las redes sociales. Y ahí tenemos una generación perversa que dice creer en Dios y que las evidencias que necesita para creer en Dios son así, extraordinarias, fantásticas, porque no le es suficiente el testimonio de las Escrituras. No le es suficiente. Para esta generación perversa no era suficiente el Antiguo Testamento, no era suficiente lo que decían los profetas acerca de este Jesús, no era suficiente. Ellos querían algo espectacular, extraordinario. Entonces creerían. Entonces iban a creer. La fe no es el resultado de un evento, es el resultado de la gracia de Dios que nos ayuda a entender lo que está escrito. He conocido a personas que dicen, yo no creía en Dios hasta que una vez estuve a punto de ser asaltado, a punto de ser secuestrado, y entonces dije, Señor, sálvame, y me salvó, y por eso creo en Dios, pero no han creído en Jesucristo. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Se dan cuenta de ello? Pidieron un milagro, lo recibieron y dicen, creo en Dios. Perversos, adúlteros, dice Jesús. Son incapaces de leer la Escritura y decir, creo en Dios porque aquí Él se ha revelado perfectamente. Son incapaces de hacerlo. Ellos guían su fe solamente a través de lo espectacular. Y así se está levantando una generación en las iglesias detrás de nosotros cuya fe es fantasiosa, es superficial. Ellos te van a hablar de milagros, de sucesos extraordinarios, y muchos de nosotros o algunos de los hermanos se quedan así. ¿Y cómo es que a mí Dios no me ha hecho una cosa tan extraordinaria como esa persona que ha recibido esto, ha recibido aquello? Hasta vio a los ángeles. Y yo no veo nada. Pero a la luz de la palabra, ese tipo de gente pertenece a una generación perversa, adúltera, incapaz de creer en lo que está aquí escrito. Incapaz de creer en el Cristo de las Escrituras y en las Escrituras de Cristo. Y buscando, demandando señales para que entonces puedan creer. ¿Y sabe cómo contesta Jesús? Una vez que los califica como perversos, como adúlteros, los condena y les dice, observe usted, porque exactamente como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Saben qué les está diciendo? La gran señal que ustedes van a recibir es la señal de Jonás, la muerte y resurrección de Jesús. ¿Y sabe qué? No les va a ser. Porque cuando Él murió en la cruz y fue sepultado, ellos corrieron a Roma y le dijeron, pon guardia, no se te roben su cuerpo. ¿Se da cuenta de lo perversos que eran? Ahora, el Señor Jesús los condena con estas palabras. Los varones de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque se arrepintieron ante la predicación de Jonás. Y aquí algo más que Jonás en este lugar. Algunos comentaristas piensan que la noticia de que Jonás fue tragado y vomitado por un gran pez llegó a Nínive antes de que Jonás llegara, y cuando Jonás llegó y predicó, la gente dijo, ese es el hombre del que nos han hablado, y creyeron. ¿Por qué? Porque supieron que él mismo estuvo bajo juicio y Dios lo perdonó. ¿Qué es lo que provocó el arrepentimiento en los ninivitas? La predicación de Jonás. ¿Nota ustedes? Ahora, quiero que entiendan, porque Jesús está diciendo, ellos con menos se arrepintieron y ustedes con más son incapaces de arrepentirse. Esa generación los va a condenar a ustedes. Y luego dice el Señor Jesucristo en el verso 42, la reina del sur será levantada en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí algo más que Salomón en este lugar. Así que Jesús está diciendo, yo soy más grande que Jonás, que estuvo dentro del vientre
y fue vomitado. Yo estaré dentro de las entrañas y volveré a vivir. Yo soy más grande que Salomón, que heredó el reino de su padre y fue muy sabio. Yo soy el Rey de Reyes. Y si aquellas generaciones con poco se arrepintieron, y ustedes que tienen la más grande revelación de Dios no se arrepienten, ¿quiénes son peores? Ahora, mis hermanos, nosotros vivimos en un tiempo donde tenemos la revelación plena de las Escrituras, donde ya no esperamos al Mesías en el sentido de su primera venida, que Él venga a cumplir algo de lo que dice el Antiguo Pacto, porque Él ha venido y lo ha cumplido. Esperamos al Mesías en su segunda venida, cuando venga a concluir el reino, y aún teniendo todo este panorama completo, muchos dentro de las iglesias y fuera de ellas son incapaces de arrepentirse. Ahora, creo que a veces hay comparaciones también, hermanos, que tenemos que hacer. ¿Cuánta gente que no es creyente escucha poco del Evangelio y se arrepiente? ¿Y cuánta gente que está en las iglesias domingo a domingo escuchando y escuchando no se arrepiente? Jesús habla en contra de esta generación, de esta generación con la que Él está luchando. Habla en contra de ella y hace evidente toda su maldad, toda su perversidad, toda la idolatría, todo el adulterio que hay dentro de sus corazones. Ahora, el versículo 43 al 45, Jesús habla acerca de lo que iba a suceder con esta generación. Ahora bien, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, pero no lo halla. Y dice: volveré a mi casa de donde salí, y al llegar la halla desocupada, barrida y puesta en orden. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que el mismo, y entrando moran allí, y las condiciones postreras de aquel hombre llegan a ser peores que las primeras. Así también acontecerá a esta generación malvada, a la generación a la que Jesús estaba hablando. El ministerio de Jesús fue un ministerio de limpieza. Ató al hombre fuerte, a Satanás, liberó al pueblo cautivo. El pueblo quedó libre de Satanás y sus demonios, pero el pueblo jamás aceptó al Salvador. Yo le recomiendo, lea el libro de Flavio Josefo, Guerra de los Judíos, para que se dé cuenta un poco de cómo terminó esta generación que despreció al Señor. Así es, haciendo las terribles atrocidades, como una mujer cocinando a su propio hijo, en una pobreza terrible causada por la guerra, por la invasión de Roma, donde los hombres perdieron toda dignidad y comían suela de zapatos o cualquier otra cosa que encontraban, porque no había manera de mantenerse. Terminaron siendo peores de lo que eran cuando vino el Salvador. ¿Cree usted que Dios no se ofende cuando despreciamos el testimonio de las Escrituras? ¿Cree usted que Dios no se ofende cuando alguien niega que lo que está en la Escritura es verdad? Usted puede cuestionar la veracidad de un pastor. Usted puede cuestionar la veracidad de un escritor. Usted puede cuestionar la Confesión de Fe de Westminster, el Catecismo de Heidelberg, los cánones de Dort. Usted puede cuestionarlos y debe hacerlo, pero usted nunca puede cuestionar la veracidad de Dios, porque al cuestionar la veracidad de Dios está cuestionando su carácter, está cuestionando su esencia, su santidad, su perfección. Usted puede cuestionar las palabras de cualquier persona, pero cuestionar las palabras de Cristo es cuestionar a Dios mismo. Y cuestionar a Dios es un acto ofensivo del ser humano. Cuestionar la forma en que Dios se ha revelado en la perfecta persona de Jesús es cuestionar a Dios mismo, y eso acarrea juicio sobre el hombre. Creo, hermanos, que como iglesia debemos
suplicar como aquel hombre cuando se acercaba a Jesús pidiendo sanidad. Y Jesús le decía, ¿crees que puedo hacer esto? Y el hombre respondió, sí creo. Y después añadió, Señor, auméntame la fe. Creo que nosotros tenemos como iglesia que acercarnos de la misma forma al Señor y decirle, yo creo en tu palabra, auméntame. Desconfío de mi razonamiento, desconfío de mi entendimiento, pero yo creo en tu palabra, auméntame. Porque no hay nada peor que conociendo al Señor lo despreciemos, porque Él trae juicio sobre aquellos que recibiendo tanto desprecian lo que el Señor les da.